Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Quiero expresar que te quiero y que bien de adentro todo lo que siento. Atención, mucha atención. Se viene el segundo aniversario del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad con el pueblo salvadoreño. 10 de diciembre, de 2 a 4 p.m., hora de El Salvador. Dedicamos este segundo aniversario al comandante Dimas Rodríguez, caído en combate el 12 de diciembre de 1989, en el marco de la ofensiva Hasta el Tope y Punto, también conocida como ofensiva Fuera los fascistas, Febe Elizabeth vive. Y con él rendiremos homenaje también a todas y todos los veteranos del FMLN y a todas y todos los lisiados de guerra del FMLN, conquistadores de la paz y la democracia en El Salvador, selladas con la sangre de todas y todos los héroes y mártires de la revolución salvadoreña. ¡Te esperamos! ¡Hasta la victoria final! Muy buenos días, El Salvador. Buenas tardes, el resto del mundo, o buenas noches, según el uso horario en que nos encontremos. Donde quiera que se encuentren sintonizando esta transmisión. Le damos la más calurosa bienvenida a este programa Liberándonos en Comunión. Este nuevo programa del día sábado, organizado por el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Mi nombre es Carlos Cardona, del colectivo digital del FMLN en Europa. Y en esta oportunidad nos acompaña Luis Alberto García, presidente de Asavipaz, y le vamos a pedir que se presente brevemente. Antes de entrar en materia, este día vamos a conversar sobre dos temas importantes, o tres temas importantes que tienen que ver con la gestación de la teología de liberación. Aquella famosa conferencia episcopal latinoamericana de Medellín, en Colombia, en 1965. Y otros aspectos muy importantes relacionados con el tema en mención. Así que adelante, Luis Alberto García. Sí, buenos días, buenas noches, buenas tardes, de acuerdo a todos los que nos están escuchando este día, ¿verdad? Yo en primer lugar agradecerles la oportunidad de poder llegar a todos ustedes a través del Frente Intercontinental, ¿verdad? Y agradecerle a Carlos Cardona, Alonso, ¿verdad? Que han tenido la buena voluntad de invitarme este día a participar en esta jornada, ¿verdad?
esta jornadita que vamos a tener este día. Bueno, mi nombre es Luis Alberto García, ¿verdad? Actualmente estoy como presidente de la Asociación Apostólica por la Vida y la Paz. Un esfuerzo, ¿verdad? Una asociación, ¿verdad? Compuesta por hombres y mujeres, ¿verdad? Hermanos, hermanas de diferentes denominaciones. Es una experiencia también ecuménica, ¿verdad? Que nos acogemos también a esa visión del apostolado por la construcción del reino de Dios. Somos miembros de diferentes comunidades, ¿verdad? Líderes de comunidades, profesionales, ¿cómo se llama? Gente comprometida, ¿verdad? Con la lucha, con los procesos, ¿verdad? De liberación de este pueblo, ¿verdad? Históricamente hemos traído. La asociación es un esfuerzo, ¿verdad? Muy, digamos, muy sencillo, humilde, digamos, por decir, en el cual queremos dar un aporte, sobre todo en 3 temas, ¿verdad? Uno es en el tema de trabajar procesos de educación en materia de cultura de paz, también en el tema de derechos humanos y también en el impulsar iniciativas productivas, ¿verdad? En el marco, digamos, del enfoque de una economía solidaria con las comunidades, que son nuestro principal objetivo, ¿verdad? A empoderarlos, a desarrollarlos, a generar, digamos, alternativas de vida para nuestro pueblo. Más o menos así, pero no sé si tienen alguna pregunta o inquietud. Ok, gracias Luis Alberto. Estamos conversando con Luis Alberto García, presidente de Asavipaz. ¿Ya? Y antes de entrar en materia, queremos enviar un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos digitales del Frente Intercontinental del FMLN, desde El Salvador, los Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. También enviamos un gran saludo fraternal a todos y todos los salvadoreños en el exterior, a todas y todos los que siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo, así como también un gran abrazo en la distancia para todos los veteranos y veteranas del FMLN, e inclusive para todos los veteranos y veteranas que ya no se encuentran físicamente con nosotros, sino que están espiritualmente siguiendo este programa. Este programa en los días sábados, programa que se llama Liberándonos en Comunión. Y para entrar en materia, pues, Luis, los temas que vamos a abordar son sumamente importantes. Creo que tanto Luis Alberto como su servidor nos iniciamos en las famosas comunidades eclesiales de base allá en El Salvador. Experiencias muy, muy gratas, pero también llenas de mucha persecución, como se está llevando a cabo hoy en día. En ese sentido, Luis Alberto, vamos a iniciar con una serie de preguntas muy importantes que creo que este día las vamos a responder. Y también van a haber preguntas posiblemente de todas las personas que están siguiendo este programa a esta hora del día. ¿Ya? Así que, pero vamos a comenzar nosotros preguntándole al compañero que si nos puede decir así, o nos puede describir desde su experiencia, desde su conocimiento, sobre todo el contexto político y social de la gestación o en la gestación de esa teología de la liberación. Y que eso sería como la pregunta de entrada, Luis, antes para poder continuar con el programa. Que insisto, el programa de los sábados a las 10 de la mañana, Liberándonos en Comunión. Adelante, Luis. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, la teología de la liberación ha tenido un proceso, digamos,
de mucho aporte, digamos, a los procesos libertarios y de liberación de nuestros pueblos en América Latina. Pero es interesante la pregunta porque nos lleva precisamente a allá de cómo se fue gestando, digamos, toda esta experiencia religiosa, digamos, pastoral, espiritual, digamos, que se desarrolló en América Latina y en el mundo. Básicamente hay que tomar en cuenta que la teología de la liberación tuvo un marco, digamos, que se desarrolló en un ámbito y en un contexto, en aquel contexto sociopolítico, ¿verdad? Que en el clima, sobre la base del clima de la Guerra Fría, ¿verdad? Allí precisamente al final de la guerra, al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En 1945, de ahí quedó básicamente, se empezó a desarrollar, ¿verdad? Básicamente dos bloques, ¿verdad? Dos bloques que se desarrollaron en el mundo, ¿verdad? Por un lado estaba Estados Unidos, ¿verdad? Y por otro lado estaba la Unión Soviética. Y en ese contexto, digamos, de la Guerra Fría, donde básicamente se separa, digamos, los países, se crea un bloque, ¿verdad? Socialista y un bloque capitalista. A eso le llamamos entonces, en ese contexto de la Guerra Fría, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de que en ese contexto, parte de ese contexto, ahí entonces empieza a surgir la teología de la liberación. Pero también, básicamente, la teología de la liberación tiene que ver con otro acontecimiento político y social, ¿verdad? Que se desarrolló, por ejemplo, con la Revolución Cubana, ¿verdad? Básicamente en 1959, cuando ya en Cuba ya toma el poder, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Toda la revolución que se va desarrollando en Cuba con Fidel Castro. Y ahí en ese contexto también genera muchas expectativas, muchas esperanzas, también para muchos sectores intelectuales y juventud de América Latina. Y de alguna manera con esa expectativa, digamos, de unirse, digamos, a un esfuerzo de izquierda en América Latina. Estos dos acontecimientos básicamente también marcan, ¿verdad? Bueno, estos dos acontecimientos también están marcados con una experiencia real, digamos, que ya los pueblos vienen desarrollando. Y es precisamente la situación de pobreza, marginación y exclusión que viven nuestros pueblos en América Latina. Y es en ese contexto, digamos, donde tanto la Guerra Fría, la Revolución Cubana, el desarrollo, digamos, del pensamiento que se va desarrollando de izquierda en América Latina, más la situación concreta de violencia, de pobreza, de miseria, de exclusión, ¿verdad? Y de concentración de la riqueza en los países, en todos los países, es ese marco y ese contexto es en el cual entonces surge la teología de la liberación. Ok, Luis, sí, podríamos entender entonces que el No te contexto escucho. político. ¿Se escucha? Podríamos entender entonces que en ese No te escucho todavía. Vamos a ver. Hola, hola. ¿Se escucha?
¿Se escucha? Quizás mientras arreglas lo del audio, quizás también compartir, ¿verdad? Que hay precisamente en este contexto, también hay procesos en los cuales entonces estos intelectuales y esta juventud, digamos, inquieta, motivada, digamos, por estos acontecimientos que se están dando, sobre todo el desarrollo del socialismo en Europa del Este, ¿verdad? Es donde incluso se pretende condicionar el desarrollo, digamos, de los pueblos, ¿verdad? Es que también se va viendo que la situación de miseria y de pobreza no es una casualidad. Va habiendo un desarrollo de la conciencia y no es por casualidad, sino que entonces empiezan a descubrir las causas concretas, ¿verdad? Que van generando esta miseria, esta pobreza en los países de América Latina. Quisiera también destacar, ¿verdad? Que en este contexto, también en América Latina se va viendo tanto el desarrollo de diferentes organizaciones intelectuales y esta juventud inquieta, digamos, ya por una visión izquierda en América Latina, también van desarrollando y al fulgor, digamos, de ese desarrollo de aquella teoría de la dependencia, en donde empiezan a ver las causas, ¿verdad? Las causas de la pobreza. Y al ir viendo esas causas de la pobreza, es que entonces se descubre de que la situación de pobreza es producto de la injusticia social, del acaparamiento, digamos, de la riqueza, de las tierras y de todo en pocas manos. Y por lo tanto la necesidad, digamos, de cambiar esa situación, ¿verdad? Y así es como entonces surge, digamos, va surgiendo lo que le llamamos la teología de la liberación, ¿verdad? Que está marcada precisamente por estos elementos que he mencionado. Ok, gracias Luis. ¿Me escuchan ahora, compañeros? ¿Me están escuchando? Sí, ya te escucho. Ok, gracias Luis. Queda claro en eso de la gestación de la teología de la liberación, queda claro ese contexto político-social en aquellos años en que empieza a florecer. Estamos hablando de los años 60. ¿Va? Los años 60 es probable que algunos de nosotros aún no habíamos nacido, y si habíamos nacido estábamos un poco pequeños. Yo recuerdo allá por el 2016, sobre todo a un teólogo de la liberación, no sé Luis, si lo tenés presente, Gustavo Gutiérrez, en una entrevista que le hicieron allá por el año 2016, que la gente le decía o le preguntaba, ¿va?, que la teología de la liberación había muerto o ha muerto, le decían. Y él respondía, ¿va? Él respondía de una forma categórica y contundente. Puede ser que haya muerto, decía él. Puede ser que haya muerto. Pero a mí, decía, a mí no me invitaron al entierro, decía. Entonces quiere decir que si en ese contexto político social de aquellos años, y si lo comparamos y si le damos vigencia en una línea de tiempo actualmente, esos anhelos o esos objetivos o esa gestación de esta teología de la liberación
sobre todo ahora es presente aún en El Salvador, o esta teología de la liberación, hablando de los antecedentes, es prohibida actualmente, ha sido desechada por la iglesia, porque sabemos en El Salvador que hay experiencias muy buenas, que a algunos hasta temor les da, sobre todo a algunos sacerdotes o algunas personas que conocen o tienen conocimiento de causa del tema, les da temor el tema de la teología de liberación. Y sobre todo algunos dicen que es teología marxista la liberación. Y por eso en aquel contexto político, no solo bueno, sobre todo en toda América Latina y particularmente en nuestro país, por los años 60, quien pertenecía o perteneció entre los años 60 a 80 a las comunidades eclesiales de base era considerado como un comunista, y por lo tanto la dictadura militar prevaleciente en esos años era que había que acabar con el enemigo. ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre eso, Luis? Bueno, básicamente entonces, es que la teología de liberación precisamente fue estigmatizada, digamos, ¿verdad? Precisamente porque se le hacía la crítica, ¿verdad? De que simplemente había sido como, digamos, una aplicación, digamos, del sector religioso, del marxismo, digamos, en ese sentido. Pero ya Gustavo Gutiérrez y todos los teólogos, ¿verdad?, que fueron surgiendo, y yo creo que es importante también destacar de que también en esto hay un contexto, ¿verdad? Hay un contexto eclesial, ¿verdad?, que también le da vida a la... Y en El Salvador tenemos abundante experiencia, ¿verdad?, de gente comprometida, de esa juventud comprometida. En aquel tiempo, estamos hablando de los años finales de los 50, años 60, ¿verdad? De sacerdotes religiosos, laicos, que se comprometieron precisamente en un contexto de violencia y de pobreza, que es en este contexto que también ya en los pueblos como tal se aplica, digamos, la teología de liberación. Y aquí tenemos abundantes testimonios y personas, ¿verdad? Que dan referencia de eso, ¿verdad? Tenemos a Rutilio Grande, tenemos, por ejemplo, los sacerdotes jesuitas, y qué más, ¿verdad? Con Monseñor Romero, tenemos tantos sacerdotes que fueron asesinados, entre ellos el padre Octavio Ortiz, tenemos a Espesoto, tenemos, ¿verdad?, a Rafael Palacio, Ernesto Barrera, o sea, en fin, tenemos una cantidad de mártires, ¿verdad?, que dan testimonio, digamos, de esa aplicación de los conceptos, pero sobre todo de la espiritualidad de la teología de la liberación encarnada, encarnada ya en el pueblo. Y sobre todo, una de las cosas que le dio vida, precisamente, como vos dijiste al principio, ¿verdad? O sea, que nosotros venimos también de esa experiencia, venimos de la experiencia de las comunidades eclesiales de base que florecieron en el transcurso digamos, de los años del 60, 70, 80, y en ese sentido podemos hablar un montón al respecto. Ok, estamos conversando con Luis Alberto García, presidente de Asabipaz. Nos dijiste que Asabipaz significa Asociación Apostólica por la Vida y por la Paz. Es correcto. Ok, y en ese sentido, pues es una asociación que trabaja fuertemente el tema teológico, el tema de organización de las comunidades, insisto, desde el punto de vista del pensamiento teológico. Y Luis nos acaba de recordar muchos teólogos, digamos, salvadoreños, por llamarles así, muchos sacerdotes que ofrendaron su vida y que no están entre nosotros, pero en este momento, no por el simple hecho, no por el hecho de que estamos
un poco conversando así de una manera, no en detalle, no a profundidad, pero estamos conversando un tema muy importante que es la teología de la liberación. Y sobre todo ya Luis nos describía ese contexto político-social en la cual nacieron, surgieron, se hicieron tan grandes, se multiplicaron y todavía hoy en día, no solo en nuestro país, El Salvador, existen comunidades eclesiales de base muy fuertes, muy sentadas en la realidad de un pensamiento liberador, pero también en América Latina aún siguen existiendo esas comunidades eclesiales de base. Y otro elemento muy importante y fundamental en todo esto, de esta teología de la liberación o teología del pueblo, como algunos le llaman, teología del pueblo le llaman algunos teólogos de la liberación. Sabemos que otro elemento muy importante y que debemos, que quizás poco a poco en el programa vamos a ir profundizando un poco, y es el tema de otro elemento que nos sirve para poder entender los antecedentes históricos de la teología de liberación, como es la Conferencia Episcopal Latinoamericana que se llevó a cabo en Medellín, allá por los años de 1900, entre el año 65, 62, 65, pero en el año de 1962, sobre todo. Y hace poco, Luis, si tú te recuerdas, lo tienes muy presente, acabamos de celebrar, fíjense bien, acabamos de celebrar, ¿y por qué lo mencionamos? Porque es parte de uno de los antecedentes. Acabamos de celebrar 60 años. El 11 de octubre de 1962 fue la inauguración de este Concilio Vaticano, a 60 años de la inauguración. Y el próximo 8 de diciembre se va a estar va a estar arribando a 57 años ya de la clausura, porque la inició un papa y la terminó otro papa. O sea que este periodo de gestación de la teología de la liberación duró aproximadamente unos 3 años. En ese sentido, Luis, ¿qué papel juega el Concilio Vaticano II de Medellín y por qué resulta tan importante para lo que luego se vincularía o se sigue vinculando con lo que se denominó la teología de la liberación? Adelante, Luis. Sí, bueno, fíjate de que realmente sobre todo, ¿verdad? Hay varios teólogos, pero sobre todo Gustavo Gutiérrez, ¿verdad? Él en sus documentos hace mucha referencia precisamente, ¿verdad? A que la gestación de la teología de la liberación en América Latina y en el mundo, precisamente surge y tiene su antecedente o su referente fundante precisamente en este concilio, en el Concilio Vaticano II, que básicamente se desarrolló, básicamente surgió, digamos, allá que se hizo, digamos, durante 3 años, desde 1962 a 1965, en estos 3 años, ¿verdad? Que fue convocada precisamente por Juan XXIII, ¿verdad? Fue por el Papa Juan XXIII, lo convocó, ¿verdad? Y lamentablemente un año después, ¿verdad? Murió, pero fue procedida por Pablo VI, ¿verdad? Quien culminó, ¿verdad? Este concilio. Pero aquí sucedieron en este concilio situaciones importantes por las cuales se dice que aquí fue en medio de aquel contexto que hemos hablado ya, ¿verdad? En medio del contexto de la Guerra Fría, de la Revolución Cubana, de la inquietud de la juventud y de intelectuales de izquierda, de clase media,
¿verdad? Que en medio de todas, y de la situación también en que vivía concretamente América Latina, por la situación de pobreza, marginación, ¿verdad? Ya dictaduras que se iban forjando en medio de ese contexto. Entonces también se desarrolla el Concilio Vaticano, que como vos decís, ya lleva del iniciado, de que se realizó, de que se convocó a este concilio. Llevamos 60 años, precisamente el 11 de octubre, ¿verdad? El 11 de octubre estábamos celebrando ya los 60 años, ¿verdad? Pues en primer lugar, digamos, aquel encuentro que se dio de obispos, de teólogos, y que se dieron cita, digamos, a este concilio, solamente es el espacio que se generó, ¿verdad? Para el intercambio de información de la situación que están viviendo los pueblos, ¿verdad? Ya fue algo importantísimo porque ese intercambio sirvió precisamente para el desarrollo, digamos, de elementos bíblicos y teológicos que dieron fundamento al surgimiento de la teología de liberación. Pero también hay algo muy importante, y eso hay que reconocerlo, digamos, al Papa de aquel entonces, Juan XXIII, ¿verdad? Que básicamente convocó a este concilio para ver un poco la apertura de la iglesia, que vivía en una situación de oscuridad, de oscurantismo, ¿verdad? Con una iglesia de cristiandad, ¿verdad? Viéndose solo hacia adentro, sin preocuparse por la realidad de los pueblos y de la gente concreta. Entonces se da este concilio, y entonces de este concilio se dice que el Papa Juan XXIII básicamente abrió, ¿verdad?, las cortinas, ¿verdad? Abrió las cortinas del Vaticano y concretamente de la iglesia para abrirse al mundo, Y empezó, y la reflexión a la que convocó fue precisamente a ver cómo la iglesia, de cómo se relacionaba con el mundo. Y es evidente que aquí las cosas empezaron a cambiar. Nosotros en El Salvador, por ejemplo, lo vimos concretamente después de aquellos sacerdotes, ¿verdad?, que daban la misa en latín, ¿verdad?, que le daban de espaldas al pueblo, que incluso la Biblia era prohibida para la gente, para el pueblo, para la gente sencilla, ¿verdad? Después de que todas esas cosas empezaron a cambiar, y ya dejaron de decir la misa en latín, en la lengua vernácula, y la pasaron al idioma para que la gente entendiera el mensaje de la palabra, de la palabra de Dios. Lo mismo, por ejemplo, cambiaron su forma, digamos, ¿cómo se llama? Aquella forma exclusiva del uso de la Biblia, y empezaron también a compartirla con la gente, para que la gente también entendiera y la gente estudiara la Biblia y tuviera su Biblia. También lo mismo, por ejemplo, dejaron de estar de espalda al pueblo, y empezaron a dar los sacerdotes, empezaron a dar entonces ya la misa de frente y hablar directamente con la gente. Cambios que estamos hablando de más o menos hace más de 50 años, ¿verdad? Pero que ese concilio empezó, ¿cómo se llama?, a hacer cambios acordémonos que nuestro continente ha sido eminentemente religioso, mientras en Europa el problema de ellos era un problema de ateísmo. En nuestro continente básicamente era un problema de creencia, o sea, de que nuestro pueblo es creyente, o sea, y por lo tanto entonces estos cambios del Vaticano II empezaron a premiar, ¿verdad?, en el pueblo. Estos cambios fueron significativos, y sobre todo cuando hay un documento que fue fue básicamente la Constitución, el tratado de Constitución, que se llamó Gaudium Spes, el único documento del Vaticano II donde básicamente es la iglesia, ¿verdad?, que habla, es un Gaudium Spes, que básicamente significa vida y esperanza, ¿verdad?, donde la iglesia se abre precisamente al mundo contemporáneo.
Y entonces, si ahí en ese documento de la iglesia empiezan a analizar sus relaciones, sobre todo sus relaciones con el mundo, y de las conclusiones, parte de las conclusiones hacían síntesis de ese documento, es que con ese documento, esa constitución que se creó, básicamente se abrió precisamente al mundo de la política, al mundo de la economía, a ver a la sociedad y a la persona y a la humanidad, ¿verdad? Como sujetos creadores de la vida y de la experiencia, digamos, de Dios. En ese sentido se empieza a ver a la persona humana, ¿verdad? Con toda su dimensión, ¿verdad? En el ámbito social, político, económico, como he dicho, pero también en el matrimonio, en el trabajo, y empieza a ver aquella relación de explotación que los seres humanos vivimos como seres humanos, de cómo el sistema en que vivimos está sometiendo a los trabajadores a una explotación. Estas cosas, ¿verdad? Que se estudiaron en este documento, entonces hace ver al final como una conclusión es de que la liberación o la realización de la persona humana, del ser humano, de la humanidad, no está alejada de la realidad social, económica y política y que precisamente si no cambia la realidad económica, social y política, no puede haber una realización plena, ¿verdad? Del ser humano y por lo tanto tampoco de Dios. Esta conclusión es importante, ¿verdad? Porque precisamente de esa experiencia, entonces es que obispos, sobre todo de América Latina, incluso al final, el 16 de noviembre de 1965, ya finalizando el Concilio Vaticano II, se desarrolla lo que se llama el Pacto de las Catacumbas, donde 40 obispos, ¿verdad? Firmaron y se comprometieron, ¿verdad? Para vivir una vida un poco, o sea, porque antes los obispos eran como príncipes, ¿verdad? O sea, que vivían con opulencias, con bienes y con un montón de beneficios, ¿verdad? Entonces, vivían así como príncipes pues, o como reyes, ¿verdad? Los obispos. Sin embargo, de ahí, de este documento y en ese pacto de Catacumba que fue firmado precisamente el 16 de noviembre de 1965, ¿verdad? Después de la Eucaristía, ya de cierre del Concilio Vaticano II, ahí firmaron este documento. Más de 40 obispos en donde se comprometieron a vivir una vida más sencilla y comprometida, digamos, con las causas, digamos, de los más pobres. Y se empieza entonces aquí a agarrar al pobre como sujeto de la transformación de la realidad y por lo tanto también de ver precisamente al pobre como parte, digamos, ver precisamente la revelación de Dios y la transformación y liberación de los pobres. Interesante la explicación que nos da el presidente Yasavi Paz, o sea, Luis Alberto García, recordándoles que todos los sábados a las 10 de la mañana estaremos en programación con el programa que hemos denominado Liberándonos en Comunión, a cargo del Frente Intercontinental del FMLN. Ya estaremos llevando sábado a sábado a las 10 de la mañana este programa Liberándonos en Comunión, así como también el día miércoles a las 12 del mediodía, siempre el programa Liberándonos en Comunión. Lo que Luis Alberto nos está explicando, sobre todo el contexto que ya lo describía en la primera parte del programa, el contexto político-social en que se va gestando esta teología de la liberación, pero también estamos conversando con Luis sobre el tema del Concilio Vaticano II, y estamos hablando entre los años de 1962 a 1965. Y en 1962 ya Luis lo apuntaba.
O sea, en el contexto mundial, en ese contexto político-social, el Papa Juan XXIII inauguró el Concilio Vaticano II. Estamos hablando de un 11 de octubre de 1962, hace 60 años. ¿Y por qué inauguró este Concilio Vaticano? Ya bien lo decía Luis, también era uno de los objetivos de este Papa Juan XXIII, un año después pues fallece, y era para poner al día a la iglesia, o sea, para modernizarla. Y se podría decir que fue una reforma profunda dentro de la iglesia, sin que se perdiera su esencia. Y también, no solo para modernizar a la iglesia considerada como un todo, sino que también su misión evangelizadora, y que posteriormente continuaría el Papa Pablo VI. Y fue quien la clausuró finalmente un 8 de diciembre de 1965. O sea, 57 años se va a estar cumpliendo después de esa clausura. Y entonces sería con este Concilio Vaticano II, sería como lo que se denomina como la parte de esa experiencia fundante. Y por eso estamos iniciando un poco reflexionando, meditando la parte del origen o gestación en su defecto de las comunidades, sobre todo de la teología de la liberación. Bueno, Luis, a esta hora del día hay unas intervenciones en el chat y están desde El Salvador, allá en San Salvador, a una compañera que tanto Luis y yo la conocemos y que después de 7 años sabemos de ella, se llama Patricia Inés Castillo Elías. Dice: saludos de parte de la Secretaría Nacional de Veteranos y Veteranas del FMLN, esto desde San Salvador, desde nuestra ciudad capital allá en El Salvador, pero también a esta hora del día también el compañero Yair Guevara. Saludos camaradas desde Denver, Colorado. Nos están siguiendo a esta hora del día. Vamos a dar paso poco a poco a todas las intervenciones que se está llevando a cabo a través de este programa y que desde ya agradecemos la sintonía. Es bien importante que le den ahí like para poder continuar al aire con este programa y no solo con los programas, porque el Frente Intercontinental del FMLN tiene toda la semana una programación muy importante. Luis Alberto, continuando con el programa, y como el tiempo, dicen que el tiempo es oro, vamos a continuar con el programa, y me surge también otra pregunta que nos gustaría aquí conversarla contigo, y es otro elemento muy importante en esa gestación de la teología de la liberación, y es precisamente, tú te recordarás de ese gran aporte de esa conferencia que sus siglas es CELAN. Estoy hablando ya por 1968. Sí. En esa segunda conferencia del episcopado latinoamericano en Medellín, Colombia, esto estoy hablando del año de 1968, repito, ahí se llevaron a cabo una serie de temas muy importantes que le iban dando también vida a esta gran experiencia fundante como fue la teología de la liberación. Y tal vez tú recordarás cuáles fueron esos temas nucleares o temas principales o temas centrales trabajados precisamente en esa conferencia. No sé si te recordarás. Yo puedo mencionarte uno y tú ya lo mencionaste. Lo mencionaste sobre todo en la parte de los antecedentes, en ese contexto
político-social en la cual surge esta teología, ¿va? En la cual surge la preocupación de varios obispos, sacerdotes, etcétera, laicos. Es bien importante, tú decías, hablabas sobre el tema de la pobreza y la justicia, y creo que fue uno de los temas en los cuales se pronunció esta segunda conferencia. Estoy hablando allá por 1968. ¿Qué nos puede decir al respecto de algunos otros temas que se hayan discutido o que hayan surgido en esa experiencia fundante? Y no sé si sobre todo puede hacer una relación vivencial o vigente de lo que está viviendo nuestro país a partir de esos temas que se produjeron allá por 1968, hablando hace aproximadamente más de 50 años, 57, 56 años. Ok, Luis, adelante. Bien. Sí, único, previamente quiero compartir un dato bien importante, ¿verdad? Que precisamente para llegar a estos temas, sí, estábamos precisamente diciendo de que el Concilio Vaticano II es como parte, digamos, donde se va gestando, digamos, esta teología de la liberación. No olvidemos siempre el contexto en el que se desarrolla. Pero precisamente ese compromiso, digamos, de los obispos que tomaron allá en el Vaticano II fue traído, digamos, precisamente a América Latina. Ya el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, ¿verdad? Que fue fundado precisamente en 1955, o sea, convocado, digamos, en Río de Janeiro. Ahí básicamente esa convocatoria, quienes estuvieron a cargo, digamos, de organizar, fue la gente del Vaticano. Pero en el caso, digamos, después de la segunda conferencia episcopal en América Latina, se desarrolla precisamente desarrollada en Medellín, convocada, digamos, por Pablo VI en Medellín, ¿verdad? En 1968. Ahí ya la cosa cambió, porque entonces el Papa le dio oportunidad para que entonces las mesas organizadoras, digamos, de esta conferencia episcopal ya se hiciera, que la organizaran básicamente los obispos de América Latina. Y en ese sentido se desarrollaron una serie de encuentros y una serie de temáticas que básicamente lo que hicieron fue darle continuidad a los acuerdos del Vaticano II y aplicarlos en América Latina. Este dato es importante. Ahora, otro dato importante, que la teología de la liberación tampoco, como estamos hablando del Vaticano y estamos hablando del CELAM, ¿verdad? La Conferencia Episcopal de América Latina, tampoco no quiere decir de que en esto solo participaron católicos, ¿verdad? En esto también hay una vasta experiencia, digamos, de teólogos y de pastores, metodistas, presbiterianos, ¿verdad? Que contribuyeron, ¿verdad? Y de otras iglesias, ¿verdad? Contribuyeron precisamente a la reflexión teológica, ¿verdad? En ese sentido, digamos, la teología de liberación, o sea, no podemos también acuñarla que es, digamos, digamos que solamente es, aunque tiene, digamos, su gestación, tiene una raíz, digamos, en este sentido, según lo que afirma precisamente Gustavo Gutiérrez y otros teólogos, ¿verdad? Sobre cómo se fue gestando, pero también tiene a la base también reflexiones, experiencias y prácticas, ¿verdad? Ecuménicas, ¿verdad? Quería entonces enfatizar ese elemento. Y entonces, en el CELAM, básicamente, ¿dónde? En donde, y en Medellín, sobre todo, y posteriormente en la tercera conferencia que se da en Puebla, en México, entonces es donde ya se le va dando forma precisamente a los temas que son fundamentales, ¿verdad? Entre esos temas está, por ejemplo, los pobres y la justicia, ¿verdad? Cuando la iglesia se había interesado en la pobreza, por ejemplo,
¿verdad? Si no era solamente de forma utilitaria. De hecho, la iglesia de cristiandad o la iglesia vinculada al poder, ¿verdad?, del mundo, siempre ha estado precisamente tratando de desvincularse de temas tan importantes como este. Y sin embargo, entonces, hoy en estos últimos 40, 50 años, básicamente empieza a desarrollarse temas como los pobres, ¿verdad?, y la justicia. ¿A partir de qué? A partir de la práctica de enriquecimiento y de explotación de la clase trabajadora. Otro tema es, por ejemplo, el amor al hermano y a la paz en situación de violencia institucionalizada. O sea, que cuando se aborda este tema, evidentemente ya la iglesia, ¿verdad?, y la teología de liberación empieza a definir de que la violencia que se vive en América Latina, producto precisamente acordémonos siempre del contexto, ¿va?, vivimos donde estamos precisamente en dictaduras, porque en este periodo precisamente vivimos, ¿va?, acordémonos después de cómo se llama, del asesinato de Salvador Allende y la dictadura de Pinochet, ¿verdad? Aquí veníamos de una dictadura de Martínez y luego después, ¿verdad?, las dictaduras militares, ¿verdad?, que estuvo donde el PCN gobernó, pero a partir de gobiernos militares. Entonces, y así lo mismo en América Latina, vienen diferentes formas, digamos, pero eran dictaduras. Entonces, esas dictaduras, ¿verdad?, en el marco de la teología liberal se fueron definiendo que era prácticamente, vivíamos de manera sistemática y permanente en una violencia institucionalizada, y por lo cual, entonces, desde la perspectiva de la teología de liberación, o sea, no había más que precisamente impulsar, digamos, al sujeto, ¿verdad?, que en este caso, desde el punto de vista de la fe y de la experiencia de Dios, de ver precisamente al pobre como sujeto de su propia transformación y por lo tanto también revelación de que Dios está en el pobre, siendo esta una aseveración y sabiendo que vivimos en una violencia institucionalizada. La obligatoriedad cristiana y evangélica es la liberación. Entonces, el otro tema fue la sensibilidad de nuestros pastores, ¿verdad?, que recogía la dolorosa realidad de las masas empobrecidas, ¿verdad? Lo hemos dicho, ¿verdad? O sea, la alta concentración de la riqueza en pocas manos, ¿verdad?, la explotación, ¿verdad?, y la marginación de grandes sectores de la población que vivían en situación de hambre, de miseria y exclusión. Entonces, de cómo entonces hay un llamado en este sentido, ¿verdad?, en este tema dentro de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, también de que los pastores y los sacerdotes, ¿verdad?, teólogos, debían de sensibilizarse frente a esa realidad, de no quedarse pasivos, de no quedarse aislados al margen, digamos, de esa realidad. También se hablaba, otro tema, sobre la unidad de la historia y la dimensión política de la fe. O sea, aquí entonces, y me voy a entretener aquí así de manera concreta ya en el país, de que este tema, ¿ya?, de la dimensión política de la fe, ¿verdad?, tenía que ver ya con el compromiso político, ¿verdad?, de los cristianos en los procesos de liberación. Aquí en El Salvador, por ejemplo, ¿cómo se llama? Aquí en El Salvador, por ejemplo, después de la muerte o del asesinato, más bien, de Rutilio Grande, ¿verdad?, años después, se creó la Coordinadora Nacional de la Iglesia Popular, ¿verdad?, la CONIP, y que fue un esfuerzo precisamente que se hizo desde el arzobispado. Y este esfuerzo, ¿verdad?, comprometía a sacerdotes, a religiosos, laicos, ¿verdad?,
en estos temas que hemos hablado. Y claro, en un contexto donde ya de violencia, como hemos dicho también en el otro tema, de violencia institucionalizada, ¿verdad? En donde ya no había otra alternativa más que el compromiso político, y a eso incluso le llamamos en aquel entonces le llamamos el salto de calidad, ¿verdad? Ese salto de calidad donde se pasaba de ser precisamente estar solamente celebrando la misa, celebrando los sacramentos, pasar, digamos, ya a un compromiso político concreto. Y en aquel entonces eso también significaba un compromiso también con las organizaciones revolucionarias que se desarrollaron en aquel tiempo. Y fue así entonces de que la presencia, por ejemplo, de cristianos y cristianas en las fuerzas guerrilleras de los años 80 estuvieron presentes, ¿verdad? Los cristianos y cristianas estuvieron, ¿verdad? Incluso muchas veces al frente, ¿verdad? De las organizaciones guerrilleras, ¿verdad? Revolucionarias en los años 80. Se dice, ¿verdad? Se dice que no puede haber, ¿verdad? Compromiso cristiano, ¿verdad? Si no hay un compromiso por la transformación de la opresión. Y en este sentido, aquí hay, digamos, un desafío, ¿verdad? Y como vos mencionabas anteriormente, ¿verdad? Algunos se dan la tarea de decir de que la teología y liberación está muerta, que las comunidades eclesiales de base ya no existen, que eso ya pasó, ¿verdad? Pero una cosa, a partir de estos tratados, de estos temas, a partir precisamente de esta teología desarrollada, ¿verdad? Es donde se da cuenta uno de que mientras exista la opresión, mientras exista la explotación, existirá teología de la liberación, ¿verdad? Y existirán también comunidades, ¿verdad? Que a la luz de su fe, ¿ya? Luchen por transformar, ¿verdad? La realidad de sus pueblos. Ok, Luis Alberto García, presidente de la Asociación Apostólica por la Vida y por la Paz. Bueno, el tiempo ya nos comió, pero ha sido bastante interesante la temática. Vamos a seguir profundizando sobre la temática que este día nos hemos convocado. Y sobre todo, Luis, aquí también voy a leer así. Dice lo siguiente. Saludos del grupo Yulcuicac, Canto del Corazón. Al Frente Intercontinental del FMLN, felicidades por el programa Liberándonos en Comunión. Es necesario pasar de la opción preferencial por los pobres a la obligación preferencial y su compromiso con los pobres, dice. Bien importante el comentario. Y sobre todo también un aspecto muy importante, compañeros y compañeras, desde ya pues también agradecerles la sintonía del programa, pero lamentablemente el tiempo es corto y le quisiéramos pedir a Luis así brevemente las palabras de despedida, que nos dé un mensaje. ¿Cuál sería, Luis Alberto, tu mensaje a la militancia del FMLN, a la sociedad en general, o algo más que se te haya quedado por decir? Pues esta es la oportunidad, porque ya estamos contra el tiempo. Así que Luis, adelante. Sí, realmente es lamentable que el tiempo se va bastante rápido, ¿verdad? Hay muchas cosas que se pueden compartir, ¿verdad? Ahorita como el tema es sobre la gestación, era importante por lo menos ver desde dónde surge, pero también hay muchas experiencias y en ese sentido yo, bueno, primero agradecerles, ¿verdad? Su espacio, a todos los que nos han escuchado, visto en este programa, ¿verdad? Yo creo que los cristianos, ¿verdad? Los cristianos, ¿verdad? Ya Camilo Torres, ¿verdad? Que murió un año después del Concilio Vaticano II, fue asesinado. Precisamente él
ya con él se dice que entre marxismo y cristianismo no hay contradicción, ¿verdad? En ese sentido, tenemos entonces en ese sentido que continuar, ¿verdad? En los procesos de liberación. Hoy ya la situación, muchas cosas han cambiado, pero las causas profundas de la opresión, de la pobreza, de la marginación de nuestros pueblos siguen. Por eso no es una cuestión casual, sino es causal. Y por lo tanto, entonces, el compromiso eclesial, pastoral, político, económico, está precisamente en que debemos de seguirnos comprometiendo por la causa de los pobres y sobre todo de nuestros pueblos de América Latina, ¿verdad? Y por qué no decirlo, del mundo, ¿verdad? Hoy estamos en una situación, digamos, como dicen, hay un espectro de dominación múltiple en donde hay nuevos temas, ¿verdad? Que se deben de trabajar y de abordar. Hay nuevos mecanismos de dominación y por lo tanto entonces hay que estudiarlos y ver entonces cómo entonces la palabra de Dios y cómo la visión revolucionaria debe de aplicarse, digamos, para poder hacer esas transformaciones. Estamos en ese sentido conectados y agradecidos por el espacio y esperamos vernos pronto. Gracias, Luis Alberto. También agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, la participación de Luis Alberto García, presidente de la Asociación Apostólica por la Vida y por la Paz, y a todas las personas que siguieron esta transmisión. Nos enviaron sus saludos, compartieron y comentaron. Nos despedimos no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este gran esfuerzo y hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad para las y los presos políticos en El Salvador. Agradecemos también a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando. A nuestras luchas por la liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. También enviamos un caluroso saludo en la distancia para los compañeros y compañeras veteranos y veteranas que el próximo 11 de noviembre vamos a estar llevando a cabo un grandioso evento y desde ya los invitamos. Queremos que continúen en sintonía de este programa los días miércoles a las 12 del mediodía y los días sábados a las 10 de la mañana. No más persecución política en El Salvador, libertad para los presos y presas políticas en El Salvador. En El Salvador, dictaduras nunca más. La lucha continúa. Proletarios de todos los países, unidos, viva el FMLN, ayer, hoy y siempre.